Muy bien, estamos en nuestro bloque de entrevistas y con agentes económicos y hoy tenemos el gusto de poder compartir ya de manera presencial. El año pasado habíamos hablado como 2 o 3 oportunidades de monitoreo económico con Patricia Goto. Ella es economista de Ferrera, a quien tenemos el gusto de tener aquí en nuestro estudio. ¿Cómo te va, Patricia? Buenos días. Hola Samuel, muy buenos días para vos, para toda tu audiencia. Un gusto estar compartiendo de vuelta con ustedes acá ya en piso. Decíamos recién, antes de salir al aire, qué gusto que después de casi 2 años, en donde hablamos durante todo este Sí, tiempo, efecto de la pandemia, lo analizamos, ¿verdad? Pero todo lo podíamos hacer solamente de manera virtual y ahora de a poquito ir recuperando esa presencialidad está muy bueno. Y antes de meternos así directo en el tema, ¿verdad?, de lo que es las perspectivas para este año, eh, también valoramos mucho cómo en el mundo de los negocios seguramente esto también está teniendo un efecto positivo, ¿verdad? Porque todas aquellas empresas como las de ustedes también, que tenían eventos donde se produce eso tan interesante que es el networking, que podemos compartir con otro empresario, con otro agente del mercado, intercambiar tarjetas, después ya de una reunión, armar otra reunión rápidamente para ciertos temas específicos, todo eso de a poquito parece como que se está recuperando, Patricia. exactamente. Estamos atravesando una transición de vuelta a Sí, la normalidad, sí, por lo menos en los negocios, ¿verdad? así mismo. Que se siente bastante y para nosotros es algo positivo, lo estamos viendo como algo positivo, ¿verdad? Si bien la virtualidad también nos daba ciertas ventajas, es una herramienta que creo que llegó para quedarse igualmente porque facilitan algunas cuestiones. Igualmente la presencialidad nos da eso que mencionás, ¿no? Lo del networking, el intercambio, el poder conversar más de cerca con el cliente. Para el tipo de negocio que nosotros tenemos, la verdad que es muy positivo, es toda esta vuelta que estamos atravesando. Así mismo, ¿verdad? Bueno, por lo menos dentro de todas las noticias negativas que hemos recibido este año, el hecho de que, bueno, esa variante Omicron que fue muy Sí. fuerte, ya está cediendo, vemos que los números son bastante positivos. Podríamos hablar en materia ya y entrando en términos económicos que el efecto pandemia de a poquito se está comenzando a suavizar, Patricia. Exactamente, nosotros vemos que el shock de la pandemia en sí se está disipando, es una noticia alentadora para el entorno económico, ¿no? Si bien todavía la pandemia no ha finalizado, igualmente creo que en el mundo hemos aprendido a convivir con el virus y eso hace de que los negocios puedan desarrollarse de igual manera, ¿no? Ya no estamos en una etapa como la del 2020 donde había muchísima incertidumbre, donde casi nadie entendía de cómo esto se gestionaba y eso hacía de que todo tenga que paralizarse, ¿no? Claro. Creo que ya luego de 2 años hemos aprendido a convivir con el virus, todavía claramente con ciertos cuidados, pero ya pudiendo desarrollar nuestras actividades de forma normal. Así que por lo menos por este año nosotros ya no vemos a la pandemia como uno de los issues principales sobre la economía. Hay que estar atentos igualmente a cualquier variante que pueda llegar a aparecer o a cualquier innovación respecto a la crisis sanitaria, pero ya no vemos como tema central, por lo menos para las perspectivas de este año. Así mismo. Bueno, y ya que estamos pasando de esta ola de shock que generó la cuestión sanitaria, nos metimos en otras nuevas, Uf, ¿verdad? sí. Una de ellas puede ser la cuestión de la sequía, ¿verdad?, que está impactando bastante al sector agrícola. Estábamos hablando con gente del sector agrícola, nos hablaba más o menos de una pérdida prácticamente de la cosecha de cerca del 60%. El shock externo también que viene por el lado de esta incertidumbre que genera la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo esto, Patricia, nos va a afectar, ¿verdad?, en las expectativas que teníamos para este año? Hace rato recordábamos que Banco Central arrancaba en diciembre diciéndonos que probablemente la economía va a crecer más o menos en el orden del 3,7%. Sí. Pero ahora entiendo ya cerrando casi este primer trimestre, todas esos pronósticos con todos los cambios que hubieron se están comenzando a revisar y se están revisando a la baja. Exactamente. El escenario económico está siendo bastante complejo para este año y es totalmente distinto a lo que veíamos en diciembre del año pasado. O sea, prácticamente en un mes el escenario cambió por completo y eso nos ha llevado a revisar a todos los agentes económicos en las proyecciones de crecimiento para el año 2022, ¿no? Puntualmente el shock climático creo que ha sido fundamental para la revisión de la proyección. Como sabemos, el clima tiene una influencia significativa sobre el desempeño de la economía paraguaya por toda la interconexión que tiene puntualmente la producción de soja. Y lo que estamos viendo es que la sequía fue bastante severa y que la caída de la producción creemos que inclusive es histórica, ¿no? Entonces claramente va a haber una afectación muy significativa desde ese lado y eso tiene interconexiones con otros sectores económicos que también absorben el shock, ¿no?
Eso directamente nos lleva a revisar la estimación de crecimiento hacia un crecimiento nulo e inclusive negativo, ¿no? El rango de variabilidad ahí nos lleva a un escenario negativo muy probable para el año 2022, puntualmente por esta cuestión de la soja, ¿no? Ahora, se agrega el shock del conflicto bélico, que también tiene influencias sobre nuestra economía, puntualmente viendo del lado de que Rusia es un socio comercial importante, ¿no? Si miramos los números, Rusia es probablemente el socio extrarregional principal que tiene Paraguay, ¿no? Y nuestras exportaciones están dirigidas ahí puntualmente en productos como la carne y la soja, que son los principales productos de exportación de Paraguay. Total. Entonces, claramente vamos a absorber un efecto negativo de toda esta situación que se está viendo en el panorama internacional. Y bueno, no es para nada alentador. Si bien hay un factor que puede llegar a ser positivo, que viene por el lado de la suba de los precios internacionales de commodities, como por ejemplo la soja, eso es algo que puede llegar a ayudar a la campaña siguiente y que nosotros somos bastante optimistas con esa campaña que empieza en el último trimestre del año y que probablemente en parte pueda llegar a paliar el primer trimestre muy negativo que vamos a tener, ¿no? Entonces, de ese lado puede llegar a compensar, pero no del todo el shock negativo, así que más bien las perspectivas son a la baja para el crecimiento económico de este año. Algunos bancos internacionales están hablando de una caída del producto de más o menos 1%. Sí. Hablaba esta semana también con Manuel Ferreira, que tiene también la consultora MF, nos decía 1.5. Ayer hablábamos con Carlos Carballo, ¿verdad?, que es presidente de la Asociación de Bancos, él nos decía incluso 2. Ferrer sé que también hace cálculos. ¿Y ustedes en cuánto más o menos están teniendo sus cálculos de recesión para este año? Bueno, nosotros estamos revisando actualmente los modelos de proyección. Creemos que vamos a tener un número cerrado en los primeros días de abril, pero preliminarmente nosotros estamos viendo una caída cercana al 1%, en realidad un crecimiento nulo, pero con un escenario de probabilidad de una caída del 1% también, debido más que nada a que la caída de la producción de soja ha sido muy significativa. Prácticamente eso determina el resultado del Producto Interno Bruto de nuestro país y bueno, se ve muy agravado con el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por el tema de la producción de carne, que también se va a ver afectado probablemente este año, ¿no? Nosotros, como te decía, vemos un primer trimestre muy malo, que seguramente vamos a entrar en recesión en la primera parte del año, pero mejorando en el segundo semestre y ya con expectativas más alentadoras para la próxima campaña sojera, que se va a desarrollar en un entorno de precios internacionales altos. Entonces eso nos da cierto optimismo para la próxima campaña, que de alguna forma puede llegar a ayudar a atenuar un poco esa caída que se espera para este año, ¿no? Ahora bien, lo preocupante que nosotros estamos viendo es que todas estas sucesivas crisis que Paraguay viene atravesando en los últimos años empieza a materializarse en la calidad de vida de las personas. Totalmente. Sí. Entonces eso es realmente preocupante porque genera un efecto social que ya es mucho más perceptible, ¿no? Y puntualmente creo que el canal principal de eso es la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? La inflación que estamos viendo ya empieza a afectar de manera severa la capacidad de compra que tienen las personas y eso es algo realmente grave, ¿no? Frente a ello, tenemos una política económica que prácticamente ya no tiene margen de espacio para seguir actuando. Exacto. Entonces, el escenario es mucho más rígido para actuar, ¿no? Y también, sumándole a eso, un escenario político bastante caldeado, donde ya estamos entrando en un periodo electoral que también hace un poco más complejas las decisiones en términos de política económica puntualmente, ¿no? Totalmente. Así que el 2022... creemos de que para Paraguay va a ser un escenario que no vivía hace mucho tiempo. Es algo bueno, un escenario al cual no estamos acostumbrados y que realmente supone muchos desafíos en términos de política. Escuché esta semana que incluso hubieron agentes que llegaron a mencionar la palabra estanflación, sí, ¿verdad? Un estancamiento económico y aumento acelerado de los precios, ¿verdad? Nosotros venimos ya de un 2021 que fue bastante difícil en materia de precios, ¿verdad? Estamos viendo que estos primeros 2 meses fueron durísimos por el tema del aumento de los precios de los combustibles. Recién estábamos informando de que ese proyecto de estabilización que el gobierno presentó y que se tenía que haber estudiado hoy, el Senado prácticamente dijo que no, se suspendió la sesión. Entonces, estancamiento económico, suba de precios, pérdida del poder adquisitivo, eso significa
una baja, estás diciendo, de la calidad de vida de las personas y sobre todo de aquellos sectores, me imagino, más vulnerables. Más vulnerables, claro, porque mirando un poco las características que está teniendo la inflación, vemos de que los componentes que están subiendo de precio son aquellos muy representativos Exacto. de la canasta de consumo de los Exacto. paraguayos, ¿no? Por un lado alimentos y por otro lado combustibles. Entonces la afectación es real. La gente está sintiendo en los bolsillos ese efecto y eso genera como un ambiente social mucho más caldeado que bueno, supone muchas presiones también para el gobierno, ¿no? El tema de la estanflación es un escenario muy posible. Ahora hay que ver qué tan persistente sea esta desaceleración económica, porque muchas veces cuando la caída de la economía o la desaceleración se da por un shock exógeno relacionado al clima, en general es transitorio. Claro. Nos espera probablemente un año 2023 un poco más dinámico, es lo que se espera en general, ¿no? Entonces, probablemente las medidas que tome la política económica estén más bien direccionadas a contener los precios, que probablemente estén mostrando un componente un poco más permanente, más que a atacar el tema de la desaceleración económica. Por lo menos desde el lado del Banco Central es muy probable que empecemos a ver ese tipo de medidas, ¿no? Que de hecho ya venimos viendo, ¿verdad? El perfil de la política monetaria ya está cambiando, ya empieza a ser un poco contractiva justamente para tratar de contener los precios, porque realmente es preocupante la manera que están subiendo, ¿no? Claro. Y creemos de que por lo menos en este primer semestre vamos a tener que convivir con precios altos y lo peor es que hay mucha incertidumbre respecto a ello, sobre todo teniendo en cuenta el tema del petróleo, ¿verdad? Sí. El Banco Central hizo muchísimos ajustes en su tasa de política monetaria que ya están comenzando de a poquito en el sistema financiero a encarecer el costo del crédito, ¿verdad? Y vos hablaste de que tenían ya un poco margen, ¿verdad? Porque si siguen aumentando las tasas, lo que podría eventualmente ocurrir es que se enfríe más la economía. Exacto. Entonces, ahí mi pregunta es, Patricia, ¿cómo encontrar ese equilibrio, ¿verdad? De que no se te sigan disparando los precios, porque vos ya con política monetaria obviamente no vas a frenar, y que no... también está en una posición bastante compleja, porque si no ajusto las tasas, se van a seguir disparando los precios, pero si ajusto demasiado, también voy a frenar demasiado la economía. Entonces ahí hay un juego de cintura que va a tener que hacer muy difícil este año el Banco Central. Sí, sí. Los economistas hablamos del trade-off, que es un dilema de la política donde tienen que sopesar ambos factores y tomar decisiones con un equilibrio muy fino, ¿no? Realmente el Banco Central está en una posición bastante compleja, ¿no? A la hora de tomar decisiones, pero creo que con un análisis riguroso se puede llegar a ese equilibrio, ¿no? Sobre todo analizando las causas que están detrás, tanto de la desaceleración económica como de la inflación, ¿no? Claro. Entonces, mirando un poco el ambiente de la actividad económica, claramente son los shocks exógenos los que están afectando, ¿no? Tanto el clima como la situación internacional, ¿no? Estos son shocks que en general afectan por el lado de la oferta. Y por el lado de la oferta, la política monetaria no tiene tantas herramientas para influir. La política monetaria influye más por el lado de la demanda, Claro. cuando la afectación viene por el lado de la demanda. Entonces, sopesando eso, probablemente el objetivo principal del Banco Central, que de hecho es su misión, Claro, es mantener la estabilidad de los precios, Totalmente. que tiene un efecto muy directo sobre la calidad de vida de las personas. En ese sentido, nosotros creemos de que el Banco Central va a continuar actuando, va a continuar subiendo la tasa de política monetaria, probablemente no en la misma cuantía que lo venía haciendo, porque el margen ya es bastante acotado, pero lo va a continuar haciendo hasta por lo menos ver una mayor estabilidad y que bueno, las estimaciones sean un poco más precisas, ¿no? Así que por el resto del año por lo menos nosotros estamos esperando eso hasta llegar a un nivel contractivo. Totalmente. Más bien será la política fiscal la que deberá atender el tema de la desaceleración económica con algunas medidas adicionales que de hecho ya se están hablando, pero por el lado monetario creemos de que no hay mucho margen para seguir actuando, más que nada por el tema de la desaceleración económica. Sí, algo que vemos con preocupación es la situación de las pymes, porque las pymes fueron muy afectadas por la pandemia, tanto en términos de actividad, empleo, y bueno, ellos tuvieron que pasar por situaciones de un endeudamiento mayor a lo que tenían esperado, a refinanciamiento de su deuda. Esos vencimientos están llegando y bueno, las tasas hoy están más altas. Totalmente. Así que están un poco apretadas. Aparte, la inflación también es algo que les juega muy en contra a las pymes, porque las pymes no tienen mucho margen de competitividad ante las grandes corporaciones, ¿verdad? Dependiendo mucho del rubro. Entonces,
vemos como asfixiadas a las pymes en una situación bastante compleja que creemos que bueno, las políticas públicas también deberían centrarse un poco en ayudar a este sector. Una consulta más tengo, Patricia, y Sí. porque preocupa mucho la cuestión de los combustibles, ¿verdad? El precio internacional que se ha disparado, en el caso del WTI veíamos precios hasta $120 por barril, el Brent incluso a 140. Eso hizo que, bueno, tengamos una ola de aumentos a nivel local, pero en las últimas semanas hemos visto que hay como un bajón, ¿verdad? Incluso hoy veíamos recién en los números que estábamos mirando a un precio del barril por debajo de los $100. Sí. ¿Qué se puede esperar? Porque la guerra en Ucrania, hasta por lo menos hubieron mesas de diálogo y no se llegaron a ningún acuerdo y parece que la guerra por lo menos va a seguir, ¿verdad? Los gobiernos en Europa, Estados Unidos están comenzando a usar sus reservas, pero ¿hasta cuánto van a durar eso? Entonces, ¿cuál es el escenario por lo menos que ustedes están viendo que podemos esperar para lo que resta del año respecto al tema de los combustibles? Bien, bueno, situaciones como esta generan mucha volatilidad en Sí. los mercados financieros internacionales. Entonces es muy difícil ser precisos con las estimaciones, ¿verdad? Lo que sí podemos llegar a esperar es que este precio internacional alto, que si bien viene bajando, sigue siendo elevado, se mantenga por un tiempo más prolongado, por lo menos hasta donde no se desconfigure bien el tema de la guerra Rusia con Ucrania, ¿no? Hasta no tener bien en claro en adelante qué sucederá. Sí que es muy probable de que los precios altos se mantengan, pero con mucha volatilidad en el medio, ¿no? Y es esa volatilidad la que hay que aprender a gestionar, sobre todo en un país como Paraguay, que es tomador de precios. Nosotros somos importadores netos de combustible, lo cual hace necesario que contemos con herramientas que nos permitan un poco paliar este tipo de volatilidades, porque nos afecta directamente y claramente que el combustible es un componente importante de la canasta de consumo de los paraguayos, ¿no? Claro. Así que todas estas medidas que se están analizando nos parece positivo que hayan varias propuestas de cómo encarar este tipo de temas. Ahora debe haber un rigor técnico detrás. Claro. Esto debe estar preparado por profesionales que vienen estudiando las cuestiones y sobre todo también tomando experiencias de otros países, pero también adaptándolas a la coyuntura local, ¿no? Creemos de que ese es el camino. El problema es que se necesitan decisiones que hay que tomarlas con celeridad porque el problema lo tenemos ahora, ¿verdad? No podemos esperar, no podemos dar mucho tiempo, pero igualmente creemos que es una oportunidad como para empezar a trabajar en eso y que hacia adelante podamos estar cubiertos de este tipo de shocks que afectan mucho. Para poner en claro nomás, o sea, a ver, un proyecto como el que el gobierno presentó ahora, que es de ley de estabilización, no es algo que el gobierno lo inventó, o sea, prácticamente todos los países tienen mecanismos como estos para que cuando se disparan los precios y hay picos, se accionan fondos como estos. O sea, en eso estamos todos de acuerdo que está bien. Lo que entonces habría que ver es mirar al detalle, ¿verdad? En cómo se va a aplicar, cómo se va a controlar, de qué manera se harán las compensaciones, de dónde vendrán los recursos para después ahí encontrar algo que se adapte de la mejor manera a nuestro mercado. Por ahí tiene que ir la cosa. Así mismo, así mismo. Para nosotros la transparencia creemos de que es clave en proyectos como estos, ¿no? La manera de comunicar del gobierno y la transparencia que eso refleje en todo el proceso es clave para el éxito de cualquiera de estas medidas, ¿no? Creemos de que la medida es necesaria, pero debe estar bien planteada, con rigor técnico, como te decía, y también teniendo en cuenta todas las aristas, tanto en términos de control, de transparencia y de comunicación que debe tener el gobierno con estas cuestiones. Porque la realidad también es que el momento no nos ayuda, ¿no? Estamos en un año electoral. En un año electoral, exacto, donde lo político está muy Claro. metido, donde realmente el gobierno también tiene una crisis de credibilidad importante. Entonces es un poco más complejo tomar estas decisiones y tener ese acuerdo tanto de la sociedad como de las partes políticas, ¿no? Entonces es un escenario complejo. Lastimosamente nos toca vivir esto ahora, pero también creemos de que el gobierno tiene que ponerse firme y demostrar cuál es la mejor opción y convencer a la ciudadanía de que es así. Eso es clave. Totalmente. Para cerrar, te consulto, sé que están volviendo a la presencialidad y ¿cuándo tendrían en abril ya un nuevo evento donde van a estar haciendo sus perspectivas? Sí, bueno, nosotros tenemos eventos trimestrales donde hacemos una revisión de nuestro view acerca de la economía y presentamos las perspectivas tanto para este año como para el siguiente.
La idea es hacerlo la primera semana de abril. Seguro que estaremos en contacto para que nos acompañe también en esa presentación. Y bueno, realmente vamos a tener muchos temas que tocar porque este año sí está bastante movido en términos económicos. Hay varios issues a resolver. Así que bueno, nosotros vamos a plantear nuestra visión y lo que esperamos para este año, para las principales variables macroeconómicas que sabemos es de mucha utilidad para la toma de decisiones de los empresarios. Y siempre estamos acostumbrados a que Ferrer nos traiga también invitados del exterior, ¿verdad? Me imagino que también este año van a traer. Sí, nosotros trabajamos muy de cerca con economistas uruguayos, que en general nos plantean bastante bien lo que es el escenario internacional, que también es muy importante para este año, ¿no? Y que nos afecta directamente a Paraguay. Entonces todo el aspecto internacional y regional está a cargo de economistas uruguayos que bueno, tienen mucha experiencia analizando estas cuestiones y nos van a dar un panorama bastante claro de lo que se espera en adelante, ¿verdad? Excelente. Patricia, te agradezco mucho por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, Samuel, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Patricia Boto, conversando con nosotros, economista de Ferrer. Entonces, para los primeros días de abril vamos a estar ahí muy expectantes de esta invitación que nos va a hacer para ir actualizando ya los números cerrados de lo que ya nos hacía un pequeño aproximado y se puede esperar para este año en la economía paraguaya. Hacemos una breve pausa, a la vuelta venimos con más de Monitor Económico.